Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre del equipo de ECOE, especialistas en crecimiento profesional, CEFOISA, Ingeniería y Construcción SAC, bajo la dirección del ingeniero César Fuentes Ortiz y en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar del programa de capacitación Ingeniería Portuaria. En la actualidad, los conocimientos de ingeniería portuaria que poseemos en un país siguen siendo elementales. Esto se debe a que la modernización de conceptos va de la mano con la recopilación de experiencias en proyectos, los cuales cada día vienen siendo más exclusivos de compañías transnacionales. Si bien estos conocimientos elementales nos permiten satisfacer los requerimientos de diseño que se presentan, no se llega a contar con un enfoque eficiente de sistemas constructivos ni con una correcta gestión de impactos ambientales. En comparación con otras ramas de la ingeniería de puertos demanda una mayor dosis de experiencia que no puede ser reemplazada pese a la gran gama de recursos informáticos con los que contamos actualmente. Por tal motivo, este programa de capacitación profesional busca profundizar en temas de diseño, construcción e impacto ambiental que permitan al participante desenvolverse exitosamente y a la vez contribuir notablemente en la sostenibilidad de las inversiones. Esperamos que esta clase cumpla con sus expectativas y sea de su agrado. Asimismo, recordarles que el desarrollo del webinar de hoy será un extracto del programa que inicia el 3 de septiembre con un total de 45 horas académicas, que además es certificado por el Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Nacional. Para todos los participantes que se encuentran desde Facebook Live, pueden encontrar en comentarios el acceso directo a la plataforma Zoom. Y queremos agradecer especialmente a nuestros participantes que se encuentran conectados desde la plataforma digital Intranet ECOE. En esta plataforma podrán interactuar de manera directa con la clase, contenido, material digital complementario, grabación de la clase y su certificación digital. En caso alguno de los participantes conectados deseara obtener la certificación digital de este webinar, pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestro call center para poder ayudarlos, tomando en consideración que esta certificación es opcional. Este programa de capacitación de ingeniería portuaria estará a cargo de nuestro director académico, el doctor en ingeniería César Fuentes Ortiz, quien es graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. En la actualidad es profesor honorífico de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en la Cátedra de Puertos. Se desempeñó en sucesivos periodos como decano nacional del Colegio de Ingenieros y como presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Especialista en ingeniería y construcción portuaria, ha tenido a su cargo la gestión empresarial y constructiva de gran parte de la infraestructura portuaria pública y privada levantada en el Perú durante las últimas décadas, además de otras importantes obras en diferentes campos de la construcción. Actualmente también es gerente general de CEFOISA Ingeniería y Construcción. Damos la bienvenida a nuestro director académico para poder iniciar así este webinar. Bienvenido, doctor César Fuentes Ortiz. Le damos el pase, por favor, para poder iniciar con esta clase. Muy bien, buenas tardes, estimados señores. Quien les habla es César Fuentes. Yo soy un ingeniero con especialidad en la ingeniería portuaria y lo que queremos hacer ahora es demostrarle lo apasionante que es esta ingeniería. Ingeniería que en realidad sí, pues como dijo la presentadora, ha sufrido retrasos y tratamos de ponernos al día con el conocimiento. Esta conferencia básicamente la vamos a mostrar en forma de extracto, solamente para darles una idea, unos tips de lo que es la ingeniería portuaria. De tal modo que en cada vez que ustedes tengan una necesidad de que se les aclare, pueden hacer uso del micro y preguntarme en la conferencia o después de la conferencia qué es lo que ustedes desean saber o ampliar el conocimiento. Vean, esta exposición, ojalá no nos falte el tiempo, disponemos de una hora, pero vamos a tratar de hacerlo sin necesidad de hacerlo rápido. Vamos a tratar de explicarle cada uno de los casos. Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes en
en este curso de ingeniería portuaria. Uno es conocer el movimiento del mar, que el movimiento del mar es el elemento principal que nosotros tenemos en el desarrollo de los puertos. Esta energía que el mar transmite a los muelles, entonces es necesario conocerla y vamos a dar un conocimiento en lo que son estas olas. En segundo lugar, tenemos que conocer la misma estructura del muelle. Entonces vamos a dar unos resúmenes de lo que es el movimiento del mar. Por ejemplo, aquí en la fotografía estamos mostrando lo que le llaman los corredores de la tabla una ola tubo, y esto se produce cuando la órbita de la partícula arrastra en el suelo y eleva, entonces se hace lo que en este caso se ve en la figura, una ola tubo. Pero podremos mostrar en esta figura la parte, el siguiente por favor, la parte teórica. No es que una partícula que está en el mar, una molécula de agua que está circulando en forma de circunferencia, no llega, es un círculo perfecto, pero que no llega a chocar el fondo. Sin embargo, mientras sigue avanzando la partícula, las ondulaciones, porque esta agua de acá no se ha trasladado acá, aquí tiene otra ondulación, que el tránsito de la molécula se hace elíptica y entonces con sus ejes respectivos tiene, pero también va bajando sin llegar al fondo. A medida que va avanzando, esta molécula que está en forma elíptica se hace más elíptica, pero ya llega al fondo y al llegar al fondo revienta, y cuando revienta se forma la ola. Entonces, una idea de la que es la ola del mar es esto, lo que les estoy mostrando, circular, elíptica y elíptica que llega al fondo. Entonces ya se clasifican, lo vamos a ver más adelante, aguas poco profundas, aguas intermedias y aguas profundas. Esa es la ola del mar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos el mar como está reventado, como ha hecho esta especie de espuma. Dice, está siempre el mar en un constante movimiento a raíz de la poca cohesión intermolecular del agua, fácilmente deformable ante factores como el viento, los movimientos de los astros, las variaciones de temperatura y salinidad. Básicamente, señores, la ola se forma por el viento. Imaginemos que nosotros tenemos un plato lleno de agua y soplamos por un costado, por la orilla del plato, soplamos, va formándose una estela. Esa es una ola. Pero también el plato podemos ponerlo vertical al poco que estamos soplando. Y sin embargo, ahí ya no se hacen olas ordenadas, desplazamientos, sino más bien hay un desorden. Esos son los dos tipos de ola que vamos a ver en las siguientes láminas. Vamos a definirlo de dos tipos, son dos tipos, unas son olas y otras son las corrientes. Las olas, decimos olas, son oscilaciones periódicas que se desarrollan solamente conforman un movimiento de traslación de masa líquida por debajo de la superficie del mar. Por eso se distinguen esos dos tipos de movimientos del mar. Por eso no es como la ola tiene elementos periódicos. Aquí nuevamente estamos mostrando cómo se forma esta ola tubo, que es dentro de las olas que con este tipo de movimiento, cuando tienen una reventazón a una profundidad que es plana o es empinada, etc.
Vamos a ver nuestros tipos de ola. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos hablando de un plato con agua? El plato con agua en la parte inferior de la América del Sur es la zona de tormentas, que le llama zona de tormentas. Es la tierra de fuego. Las olas que se forman no tienen ritmo, es como si estuvieran soplando en el plato debajo en forma vertical. Ustedes recuerdan que las embarcaciones que venían de Europa y querían dar la vuelta por esta tierra de fuego, entonces se encallaban porque habían tormentas, una zona de tormentas. Pero una vez que salen de las zonas de tormenta, cuyas olas se llaman SEA, entonces se van acercando hacia el Perú, pero a medida que se van acercando al Perú, se van formando rítmicas y se van estirando, y esas olas ya se llaman esduelos. Esto es lo que estábamos viendo. Miren, son movimientos que tienen las olas, son movimientos que tienen una periodicidad, un ritmo, y que se desarrollan en la superficie del agua. El diseño de una estructura portuaria, el estudio de las olas del mar, es de vital importancia para el diseño de los muelles, rompiolas y obras marinas. Vamos a ver ahora la siguiente. ¿Con qué está pasando? Pasamos a la siguiente. También hay otros tipos de ola, pero de menor importancia. Sí, la ola de tsunami, la ola de sismo, pero hay una ola del barco, que es una estela al pasar el barco que va formando, de menor importancia, pero que sí lo vamos a estudiar. Olas de terremotos, de tsunami, son olas en la superficie del mar de longitud de onda muy larga, ocasionados en la mayor de los casos por el desplazamiento rápido y repentino de grandes volúmenes de agua. Este tipo de olas viajan a grandes distancias. Vean, para que el terremoto que se produce en el mar sea un tsunami, se necesitan dos condiciones fijas. Que esté a una profundidad, el terremoto, el maremoto, debe estar a una profundidad de 50 metros de la superficie. Si es a 40, a 30, no es un tsunami. Tiene que ser más de 50 metros. Y de otro lado, tiene que tener otra condición, el tsunami que viaje a una velocidad menor que la del sonido, de tal manera que se puede, en este caso, detectar de manera temprana el terremoto, el tsunami. Por favor. Por la profundidad en que se encuentran, hay otra lámina posterior a ver. La siguiente. Ya, aquí vamos a primero explicar gráficamente, porque siempre gráficamente se entiende más. Esto ya lo hemos visto. Son aplastamientos que sufren las ondulaciones del agua. No es, repito, que esta molécula que está en la parte derecha viaje hasta este punto, no. Aquí se queda esa molécula en forma de círculo y va viajando hacia el fondo, como repetía, no llega a chocar con el fondo. Sin embargo, a medida que viaja hacia la costa, esa circular se vuelve elíptica, pero tampoco sin llegar al fondo. Entonces hay un momento en que esta elíptica sí llega al fondo y produce la reventazón, en donde produce la ola. Entonces, en la teoría, lo que nosotros queremos hacer es clasificarlas. Vamos a regresar a clasificarlas, porque esta zona que cuando revienta, las aguas son olas de agua poco profundas.
Y aquí en la que está intermedia son olas de aguas profundas, son las que estamos mostrando. De este lado viaja hacia la costa. Ahora sí. Ya aquí viene la parte más matemática, aritmética, para clasificar las olas. Entonces decimos que las olas de agua poco profundas son aquellas que se propagan en zonas donde la profundidad del agua es menor o igual que un 25avo de la longitud de la ola, es decir, que H entre L sea menor que un 25avo, donde la influencia del fondo altera la forma del movimiento orbital de circular a elíptico o cercano a la elíptica. Las olas intermedias, que es las que les hemos mostrado, son aquellas olas que se propagan en la zona donde la profundidad es mayor que un 25avo de la longitud de la ola, pero menor que 0.5. Entonces aquí estamos mostrando aritméticamente que H sobre L tiene, en las intermedias digo, tiene que ser mayor que un 25avo, pero menor que 0.5. Y finalmente, las olas profundas, que son aquellas olas que se propagan en las zonas donde la profundidad del agua es mayor o igual de la longitud de ola, o sea, H sobre L mayor que 0.5, donde el fondo marino no tiene la influencia significativa sobre el movimiento de las partículas, es decir, sobre las características de las olas. Esto en cuanto se refiere a olas. Yo he querido hacer solamente una indicación, todo lo que se va a estudiar precisamente en este curso de ingeniería portuaria, donde se lleva con profundidad este estudio de las olas. Vamos a ver cómo estas olas son interrumpidas por los diques que nosotros tenemos y que van produciendo efectos en la orilla. En fin, todo lo relacionado a la ola. Hay olas también de las mareas, cuando el sol, la luna y la tierra están en un solo eje, hay atracciones de los astros, y esta atracción de los astros produce precisamente también olas que son olas de 24 metros de longitud. En cambio, esas olas ustedes han visto que yo les he puesto en la costa del Perú, son olas de 10, 12 segundos, contra las otras olas que son de mareas de 24 horas. La siguiente, por favor. Vean, la otra parte interesante, cuando yo les dije que vamos a estudiar lo que son las olas, era una parte del curso que es un elemento, la ola, que se necesita para poder diseñar una estructura del muelle. Tiene que estar sometida a la rugosidad de que marque un efecto de ola en el muelle, en la estructura, que es la estructura marina. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se puede diseñar un muelle, y finalmente en el curso vamos a desarrollar completamente el diseño de un muelle. La siguiente, por favor. Vean, este es un muelle que estoy mostrando, en la cual tienen elementos, tres tipos de elementos prefabricados. Un pilote, una viga transversal que está mostrada en negro, y después una viga longitudinal que está mostrada entre pilote y pilote. Entonces, nosotros construimos aparte, en tierra, se construyen esos pilotes, esos elementos prefabricados, pilotes, vigas transversales, vigas longitudinales, y después se va montando con una grúa, se pone el pilote y con martillo de hincado, los martillos diésel de hincado, se va hincando el pilote hasta que tenga una determinada resistencia. Nosotros tenemos que darle al pilote la resistencia que el diseño nos manda a hacer, y entonces nosotros tenemos que regular el martillo para que tenga esa resistencia.
Siguiente, por favor. Esto es bien importante para poder mostrar. El ingeniero lo que siempre le interesa para poder diseñar qué cargas vienen sobre la estructura. Miren, aquí en líneas gruesas estoy mostrando la silueta de la parte transversal y en forma vertical estoy mostrando los pilotes. Al lado derecho ven ustedes una defensa donde el barco hace impacto. Y al lado izquierdo ven las fuerzas horizontales que hay. Hay una fuerza del sismo, hay la sobrecarga que pone la ola, aquí le da una sobrecarga a esta ola, la corriente marina le produce un efecto también, y la fuerza del viento. Miren, ¿cuál es el sistema realmente en el diseño de los muelles? Como en toda estructura, y ustedes la han estudiado porque han estudiado estructuras, en el diseño de la estructura de las fuerzas horizontales se toma el mayor, y además de tomar la mayor, los esfuerzos previsibles se aumentan en un 33%. Aquí viene una fuerza horizontal que es el impacto. El impacto tiene una masa y esa masa tiene una velocidad. Como tiene masa y velocidad, tiene, ustedes lo saben, energía cinética. Esa energía cinética le da un impacto al muelle. Esa es una fuerza horizontal. Pero también hay una fuerza del sismo que tenemos que calcular según la norma del sismo. Y nosotros tenemos que comparar si esta fuerza del sismo o la fuerza del impacto, cuál es mayor. Pero lo que sí, no pueden actuar a la vez las dos. Lo mismo sucede con el viento. El viento también es una fuerza horizontal que está soplando y está siendo aplicada en todas las partes donde se ve la estructura. Por ejemplo, aquí el pilote, aquí el costado de la viga, aquí un camión que está andando, y toda esta fuerza tenemos que compararla otra vez con el sismo, el impacto, cuál es la que es mayor. Entonces, aquí en la parte inferior estamos mostrando la fuerza de la corriente, y en la parte superior vienen lo que son las cargas verticales. Vean, las cargas verticales tienen una gran similitud con lo que es la estructura de obras civiles. Nosotros tenemos la sobrecarga que hay. Ustedes se acuerdan que para una escalera nosotros le ponemos la sobrecarga de 350 kilos por metro cuadrado. Y cuando es un salón de clase, 200 kilos por metro cuadrado. Entonces aquí también en los muelles se pone una sobrecarga, y eso desgraciadamente es variable. No es como cuando dice escalera, colegios, casas de habitación, etcétera. Aquí no, los muelles pueden tomar diferentes sobrecargas. Yo diría, por ejemplo, que las sobrecargas de los muelles normalmente van de 1,000, 2,000 y llegan hasta 10,000 kilos por centímetro cuadrado, dependiendo mucho el uso del muelle, para qué carga va a mover el muelle. Entonces, en este caso, diríamos que los corrientes que le pongamos 4,000 kilos por metro cuadrado, esa es la sobrecarga. Pero también hay cargas puntuales. Vean, si esta grúa pesa 40,000 toneladas, 20,000 toneladas se va a un costado, 20,000 toneladas se va al otro costado. Entonces nosotros podemos decir que hay cargas puntuales de 20,000 toneladas en cada lado. Eso actúa consonantemente. Entonces podemos hacer que actúe o sobrecarga o cargas puntuales. Vean, ahora hay una parte que obviamente es interesante. Tenemos que clavar los pilotes prefabricados y hacer el montaje de los demás elementos. Miren, aquí tenemos nosotros al clavado de los pilotes
Tenemos, por ejemplo, un equipo para poder romper el suelo, la roca, y otro equipo para vaciar el pilote en el hueco que se ha quedado. Esas máquinas son más o menos las que se usan, no necesariamente todas ellas, pero observen que aquí arriba está un maniobrista y entonces todo este personal es el que está actuando sobre este hincado de pilotes, y vamos a ver cuando es roca cómo es el sistema. Cuando es roca, creo que una analogía del clavado de los pilotes muy buena es la que estoy mostrando. Miren, cuando es en arena, es como si yo clavara en madera. Entonces el suelo es la madera, es un suelo blando. El pilote es el clavo de acero y el martillo es el martillo carpintero y produce el mismo efecto. Produce el mismo efecto que estamos haciendo, suelo blando, pilote ligero, eso cuando es en arena. Pero cuando es en roca, vean, si yo quiero clavar un clavo en una pared de concreto, el clavo se dobla, no se puede clavar. Entonces el suelo es aquí, una pared de concreto es un suelo duro, es como si fuera roca. Aquí está el martillo carpintero, pero se dobla el clavo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros para colgar un cuadro venimos con un birbiquí, con una broca, posible hacerlo. Entonces, este es un método cuando es en roca, este es un método cuando es arena. Entonces, en la roca el suelo se debe clavar con un clavo de acero o ponerle tarugo de madera. Aquí puedo hacer clavo de acero para que no se doble o ponerle un tarugo. Miren, aquí hay otra forma de clavar en roca. Yo tengo, por ejemplo, que vaciar esta cimentación. Esa cimentación es bajo el agua. Entonces nosotros tenemos que poner este pilote, pero como este fondo es rocoso, no entra. Entonces podemos encofrar con encofrado de madera lo negro que se está viendo y basar desde arriba el concreto. Entonces, una vez que está basado el concreto, el pilote ya está ajustado, está anclado, está sujeto en el fondo. Más aún si todavía se tiene precaución y darle unos pequeños golpes con este elemento vertical que tiene. El vaciado del concreto no es verter el concreto desde arriba porque se disgrega, y cuando se disgrega el material más pesado cae al fondo, que es la piedra, te va pasando la arena y no es un buen concreto. Entonces lo que se tiene que hacer con ese sistema que se llama Trebling, que es un embudo que tiene una tubería que baja hasta el sitio donde tengo que vaciar. Entonces voy echando al Trebling, voy echando el concreto y le voy poniendo una válvula en cada sitio para que no baje de golpe. Entonces sigue vaciando hasta el final el tapón que ya sale y entonces el concreto ya fluye en forma vertical. Pero ese es un sistema que vamos a estudiar, el vaciado de concreto bajo agua. Ese sistema que ahora ustedes ven que acá se llama tintero. Este tintero sirve para hacer cimentaciones en roca por medio del sistema de vaciado de Tremi. Así hemos hecho nosotros el muelle de Guarmey. En el muelle de Guarmey, que era fondo rocoso, hicimos el muelle artesanal, la cimentación con este tipo de tintero. Vean, ustedes aquí al costado del... Depende, pero.
el encofrado. Ángel Matías, ¿ya te quitas? Ven que hemos puesto bolsas de arena para poder sostener el encofrado. Y lo mismo al otro lado también, y por los 4 lados podemos poner la siguiente, por favor. Vean, lo que esto estamos mostrándole de forma casi artesanal se hace por las máquinas que yo les he mostrado. Entonces, pero al no tener máquina, un ingeniero recurre a cómo clavar los pilotes. Por ejemplo, así hicimos el muelle de Petroperú de carga líquida instalada. Ese muelle estaba cimentado sobre roca y no podíamos entonces traer una máquina tan pesada. Entonces lo que se hizo, se puso una broca de 8 pulgadas, de 6 pulgadas, se metió la broca y con esta broca se perforó una profundidad con esta broca. Cuando ya se ha puesto ahí esta broca, sacamos la broca y se ponía un pilote que se llama el pilote rompedor, que tiene mayor diámetro que la broca. Si tenía 6, ahora tiene 8 pulgadas. Y este pilote rompedor se iba introduciendo con una punta de acero que tiene que penetrar en la roca y va rompiendo. Este acero es de alta resistencia, pero va rompiendo las paredes. Y al romper las paredes nosotros podemos sacar el pilote rompedor y entonces queda el pilote, el hueco, que después del hueco ponemos una armadura y lo rellenamos con concreto y tenemos el pilote. Obviamente este hueco que tiene hay que limpiarlo con airlift, con aire, se limpia todos los rezagos que puedan haber quedado, hace una limpieza con airlift, pero ese es el pilote. Cuando ya se tiene limpio, se coloca el fierro, la armadura, y se vacía el concreto con el Kremlin, con este sistema que se mete la manguera hasta el fondo y se va vaciando concreto y subiendo la manguera hasta la parte. Y ahí tengo el pilote. Así hicimos la cimentación nosotros del muelle de carga líquida en Petroperú. Muy bien. Ahora quisiera que me hicieran preguntas para ir aclarando en la pizarra cada uno de estos casos que ustedes me preguntan. A sus órdenes. Me gustaría que tomaran el micro, abrieran el micro y ustedes me hicieran las preguntas, por favor. A ver. Ingeniero, por el momento todo claro. No sé si alguien desea intervenir con alguna consulta. Ingeniero Luis Enrique. Al tipo de clavado de los pilotes. Sí, ingeniero César Fuentes, sí. ¿Podemos continuar? No hay ninguna consulta por el momento. El tipo de clavado me dice de los pilotes. Sí. Ya, mira. En el fondo voy a ponerle en la pizarra. Usted me dice si lo ve. Si ve la pizarra. Mire, un pilote se clava de 2 maneras. Cuando es arena, el pilote se introduce por medio de un clavado de un martillo. Aquí se clava con un martillo, que es un martillo de clavado que se llama Delmar, que es una marca. Y aquí se forma una resistencia de una carga por fricción. Pero en la punta se va achatando y se consolida. Y entonces aquí hay la fuerza por fricción y aquí la fuerza por punta. Entonces la carga total del pilote
la carga total es igual a la carga por fricción más la carga por punta. De esta manera se clava los pilotes cuando esto es arena. Pero cuando es roca, acuérdese usted que tenemos que hacer el tarugo. Como para cobrar, hacemos un hueco y en ese hueco le metemos aire que se llama airlift y va sacando la suciedad. Aquí ponemos la malla de acero y pasamos con una manguera hasta el fondo, lo vaciamos el concreto y vamos subiendo la manguera. Y entonces al final tenemos este pilote de concreto. Esta es la roca. Y en cambio esta es la arena. Dígame si ya ha quedado claro o necesita que le aclare a Luis Enrique. Claro, ingeniero, muchas gracias. Está clarísimo. Otro oyente más que quiera aclarar algo para yo explicarle en la pizarra. A ver. Ingeniero, le leo una consulta que hemos recibido en el chat. La consulta es de Roberto Nieto. Pregunta si en los muelles generalmente los pilotes son prefabricados e hincados o se emplea concreto vaciados in situ. Se emplea cualquiera de los dos, porque piense que en el muelle depende qué suelo está encontrando. Si lo que encuentra es arena, tiene que ser prefabricada. Si esto es arena. Pero si es roca, tiene que hacerlo como estoy mostrando para la roca. Por eso en el muelle depende de qué terreno está bajo el muelle. Pero en todos los tipos de suelos se pueden hacer muelles, se pueden cimentar. Si es arena es más fácil porque se clava, se hacen los prefabricados. Pero si es roca también se hace con este tipo de excavación. Más preguntas. Sí, ingeniero, tenemos otra consulta de Facebook de Orlando García Calderón. Su consulta es si la malla de acero es armada o ya viene preparada para su colocación. Ya, a ver, vamos a ver. Armar una malla significa que yo tengo el hueco, afuera hago la canastilla, pongo los aceros longitudinales, pongo los aceros helicoidales y esta es la armadura. Esa armadura yo la traigo y la pongo dentro del hueco del pilote. Quiere decir entonces que la malla yo la he prefabricado afuera y la estoy poniendo al piloto. No es que yo me meto el hueco y aquí armo y aquí estoy armando la malla, no. Afuera armo la malla y la malla la coloco en el hueco del piloto. Siguiente pregunta. A ver, está en la pantalla. Más preguntas, alumnos, digo, oyentes. Ingeniero César, esas son todas las consultas que tenemos por ahora. En caso algún participante más que desee hacer una consulta, es el momento. César Arana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Mencionó la limpieza por aire del
Sí. lo que se realiza, ¿cómo se efectuaría ese proceso? La limpieza de aire, por aire, que mencionó. Lo voy a hacer en corto, aunque el piloto es más largo. Digamos, aquí está el hueco. Entonces meto una manguera. Aquí está la compresora. Entonces aquí tiene una ¿cómo se llama? Boca y aquí, entonces, le meto el aire. Entonces el aire va sacando, va saliendo toda la suciedad hacia arriba. Lo va limpiando. Ese es el aire. Sin embargo, fíjate, cuando ¿qué nos pasó una vez en el muelle de Chogán? ¿Qué nos pasó? Que este material estaba en el fondo, son restos de tiritas de acero. Entonces, cuando metimos el airlift, no lo podía levantar, porque era muy pesado. Ustedes saben que el fierro pesa 7,850 kilos por metro cúbico. Para dar una diferencia, el agua tiene 1,000. Entonces, 1,000 veces más que 7 veces más, casi 8 veces más que el agua. ¿Más preguntas? Sí, ingeniero. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Umire. Él nos indica si hay una altura mínima para superficie del muelle y superficie del mar. Si hay una altura mínima. Ah, muy bien. Para sí, superficie sí, del claro. muelle y del mar. Claro. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho que tenemos que estudiar la ola? La ola es nuestro elemento. Entonces vamos a hacer nosotros aquí el perfil del muelle. Teóricamente, y después teóricamente decimos que ese es el nivel medio del mar, pero no hay nivel medio del mar. En cada instante varía. O se pone en alta o se pone en baja marea. Pero la ola viene así. Esa es la altura del tablero que me dice. Todos los muelles, cada muelle tiene su nivel medio del mar, alta y baja marea. Entonces, este nivel de la ola que nosotros tengamos es el que va a marcar el nivel. Vamos a suponer que este nivel de la altura de ola, que se llama ola significativa, que vamos a ver el estudio, en este nivel vamos a suponer que es 280. Entonces le damos en seguridad unos 70 centímetros más, puede ser 1 metro más. No hay ninguna norma que me diga cuánto. Entonces aquí yo le pondría la cuota más 350. Que es diferente este nivel al nivel del tsunami. El nivel del tsunami, la ola, es mínimo más 6 metros. Quiere decir que si yo hago este muelle acá, yo tengo que ponerle para que no le pase nada más 6 metros acá. A no ser que esté encerrado en una raza de la altura, pero la verdad que estructuralmente no necesitan nada, salvo cuando hay tsunami, en cuyo caso, para que no tape la ola,
se necesita que sea 6 metros. Más preguntas. Sí, ingeniero. Jaime Torres consulta, ¿en qué tipos de suelo se aplicaría la longitud efectiva en pilotes? Vean, cuando yo tengo un pilote en arena y este pilote es clavado, entonces aquí hay una parte que no queda, no le da el empotramiento está más abajo. Y aquí hay una longitud que se llama LS. Entonces la longitud efectiva que me está diciendo es esta distancia más esta distancia. Y por supuesto que empieza desde acá hasta la viga donde está. Entonces todo esto es la longitud efectiva. Pero se ha tenido que poner este punto y este es que hay que encontrarlo. Esta vamos a saber nosotros calcular esa longitud, ese L sub S, para tener toda esta longitud efectiva que es lo que me están preguntando. Mire, ¿con cuál calculo yo? Yo calculo con esta longitud efectiva, porque esto es lo que se pandea. Empotrado acá y empotrado acá. Y esa es la longitud efectiva. Con eso calculo. La pregunta nació allí de a dónde es cuando este suelo es arena. Sin embargo, cuando es roca, ya no hay longitud efectiva. Todo es efectivo, porque todo es empotrado. Más preguntas. Más preguntas. Ingeniero César, por lo pronto esas son todas las consultas que hemos tenido de los participantes que se encuentran. Entonces yo me despido de ustedes, no sin antes recomendarles que el comercio internacional, tengan usted presente, cada día se hace más por el mar y los barcos van creciendo más y la logística necesita de muelles, necesita de puertos. Por eso que le decía que esto es apasionante, es un tema de ingeniería muy apasionante. Muy bien. Señorita coordinadora, que me toca despedirme y me despido con un buen saludo para ustedes. Ojalá les haya gustado esta apasionante ingeniería, que es la ingeniería portuaria. ¿Cuál es la última lámina? ¿Se acuerdan? Muchas gracias. Queremos agradecerle, doctor César Fuentes, por su participación. Ha sido realmente un agrado contar con esta clase maestra desarrollada el día de hoy y esperamos los distintos participantes interesados, conectados ahora, puedan llevar el programa de 45 horas académicas, el cual va a estar bajo su cargo y dirección, que iniciamos el 3 de septiembre. Ok, muchas gracias también y me despido en nombre de COE, del Colegio de Ingenieros y de CEFOISA Ingeniería y Construcción. Gracias.